Vamos a desarrollar en la jornada de hoy la asignatura que habíamos comentado, psicología educativa. Y ahora vamos a hablar acerca de la importancia del contexto en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta como psicólogos educativos. En el momento en que nosotros vamos a ingresar o somos designados para trabajar en una institución educativa, debemos conocer el contexto, teniendo en cuenta una de nuestras principales herramientas, que es como primer elemento la observación. Porque nosotros, como ya habíamos hablado en la carrera de grado, ¿te acordás, Mau, cuando hicimos nuestras intervenciones? Que debemos adecuarnos también un poco al contexto nosotros. No podemos irnos en una situación educativa donde hay arena con taco alto, por ejemplo. No es por menospreciar ni nada o por ninguna situación, al contrario, sino para favorecer un poco nuestra movilidad también, teniendo en cuenta que nosotros en ese momento somos agentes y actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos hacer también un paneo un poco general de la localidad en la que se encuentra nuestra institución educativa. Normalmente, cuando estamos en un barrio pequeño, las escuelas están cerca del puesto de salud, al lado de una cancha, normalmente está también cerca de una iglesia, a veces cerca de una comisaría. Entonces nosotros debemos conocer dónde se encuentra nuestra institución educativa para poder trabajar posteriormente con las redes sociales, con cada uno de esas organizaciones que están alrededor nuestro, para poder fomentar un espacio de calidad por sobre todo. Cuando nosotros hacemos referencia al contexto educativo o al medio social, debemos tener en cuenta que normalmente se hablan de tres factores: la herencialista, la ambientalista y la personalista. Sin embargo, nosotros no podemos limitarnos a esto. El ser humano, por obvias razones, va a recibir alguna que otra influencia genética de sus padres, de sus progenitores. En ese sentido, nosotros hablamos de la perspectiva del desarrollo individual desde la perspectiva ambientalista. Por otro lado, hablamos de los factores ambientales que influyen en la formación, en el desarrollo de un individuo. En este caso, hablamos de capaz el lugar específico donde se encuentra, si tiene o no agua potable, si se encuentra en uno de los bañados, si se encuentra en zona central, si está nuevamente en una zona rural, en una zona urbana, cuántos kilómetros tiene que caminar para llegar a la escuela. Em, Debemos tener en cuenta también si cómo llega a la institución. Entonces, todos esos factores son importantes que nosotros tengamos en cuenta cuando vamos a trabajar desde el enfoque de la educación y específicamente desde el enfoque de la psicología educativa. No podemos ver al individuo nada más desde una perspectiva de herencia o nada más que en él influye los aspectos ambientales. Debemos tener en cuenta que esta interacción de factores herencialistas y ambientalistas forman parte de la personalidad del individuo. Y dentro de esa personalidad existe una gran cantidad nuevamente de especificaciones. Están aquellos niños que son más introvertidos, otros más extrovertidos, y ahí nosotros debemos comprender la complejidad, vamos a ir comprendiendo de una mejor manera la complejidad del ser humano desde las perspectivas biopsicosocial, porque como ya hemos comentado, cada uno de estos factores son de influencia al momento de hablar del desarrollo de un individuo. El medio social es uno de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta, debido a que cuando hablamos de educación, normalmente nosotros tendemos a creer
que en esa interacción nada más están en constante proceso o en dinámica constante el profesor y el alumno. Solamente esos dos actores del proceso educativo. Sin embargo, tenemos más elementos muy importantes, que son por un lado la familia y por el otro lado la sociedad. Cuando nosotros hablamos de familia y atendiendo al contexto actual en el cual nos desenvolvemos, debemos tener en cuenta que tenemos las familias nucleares, las familias extendidas, las familias ensambladas, en el que por unas que otras cuestiones, en ciertas ocasiones, es el abuelo el que le cuida a la criatura, la abuela, el tío, los primos, el hermano mayor, la hermana mayor. No siempre va a ser un padre, o puede ser un padre soltero, famoso, un padre solo, porque la mamá viajó a España. Ahora que estamos vivenciando la época de luego de la pandemia del COVID-19 y chikungunya, varias personas también fallecieron, entonces las familias quedaron sin algún que otro líder o referente, el padre. Entonces vemos que estos elementos son sumamente importantes cuando nosotros vamos a hablar de la psicología educativa, desde el contexto en el proceso enseñanza-aprendizaje, y no nos podemos centrar nada más en la interacción alumno-profesor o docente-discente, porque es mucho más amplio. Por otro lado, tenemos un elemento fundamental que es la sociedad. Esta sociedad viene demarcada con normas, reglas, leyes propias de un gobierno que de una u otra manera nos va dictando las pautas de cómo desea que el estudiante se forme en este contexto de la educación escolar básica, la educación media y las universidades. Porque la psicología educativa, por más que nosotros veamos acá criaturitas nomás que están interactuando, no se limita nada más a la educación escolar básica, a la educación inicial o el nivel medio, sino nosotros nos vamos en todos los contextos hasta llegar a la educación superior. En el ámbito de la educación superior, nosotros debemos tener en cuenta que capaz de una manera tan directa no interviene la familia, porque los padres ya no es que se van así a preguntar a veces la nota de los hijos, ya no es que están siguiendo tanto ese proceso, no se brinda un acompañamiento tan cercano como se realiza a veces en educación escolar básica o en educación inicial. Sin embargo, aquellas características, factores o valores que se promueven en la familia, obviamente van a ir siguiendo o van a seguir demarcando las pautas de comportamiento y alguna que otra característica que influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, la sociedad siempre va a estar demarcándonos pautas, no solamente desde el perfil ético de los estudiantes, hablando de valores, de la puntualidad, del respeto, de la honestidad, sino que también mediante los diversos planes y proyectos que se van redactando, vamos a encontrar que dice: se espera que los estudiantes sean tal y tal cosa, que sean emprendedores, que sean innovadores. Se espera o se brindan nuevas estrategias, se propone capacitaciones a los docentes. Entonces, de esa forma también nosotros conocemos o vamos a tener en cuenta cómo la sociedad va delimitando, interactuando en este proceso de enseñanza-aprendizaje que parece tan fácil. Proceso de enseñanza y aprendizaje, PEA, tres letras nomás a veces se resume, pero es tan amplio que se da en contextos formales, informales y no formales. En los contextos informales hablamos nosotros de la familia, entornos que se dan en la cancha a veces, ¿verdad? Los informales. Luego los formales ya en las instituciones educativas, en donde se tiene un programa que se sigue. Las no formales tenemos estas instituciones religiosas a veces que nos brindan ciertas pautas también para ir mejorando nuestro conocimiento sobre un punto específico y ayudar también a la formación del individuo, no solamente en el ser o en el saber, sino también en el convivir juntos, que es uno de los pilares relevantes de la educación.
Durkheim nos menciona que fue el primero en plantear que toda sociedad instrumenta mecanismos de transmisión para adaptar las nuevas generaciones a las costumbres, los valores, las creencias, las pautas de comportamiento valorados y permitidos socialmente. Esto que nos menciona Durkheim nosotros lo podemos visibilizar en que en el proyecto educativo institucional de las escuelas nosotros vamos a encontrar sí o sí planes orientados a, por un lado, desarrollo de la cultura. Todas las escuelas ahora están desarrollando su San Juan. Entonces, eso es la transmisión de un valor, una creencia, una cultura. Más adelante, en agosto, vamos a encontrar nuevamente el desarrollo del Día del Folclore. Entonces ahí nuevamente vamos delimitando pautas de comportamiento, valores y que las costumbres de nuestro país vayan desarrollándose y transmitiéndose de generación en generación. Y nosotros decimos a veces como eh, espectadores del proceso de enseñanza-aprendizaje que ¿por qué ya van a gastar ya otra vez ahora haciendo un vellú en la escuela? ¿Qué es lo que van a aprender si hacen vellú nomás? ¿O por qué lo que tienen que llevar cosas para los Juegos de San Juan? Pero nosotros estamos siendo elementos que instrumentan los mecanismos de transmisión de los valores y las culturas. En Brasil, por ejemplo, Mau, ¿qué cosas o qué fechas son las que más se recuerdan que vos podés comentar también un poquito? Bueno, profe, son muchas, pero la cultura ahí es distinta, pero también se hace mucho el San Juan, es muy fuerte, incluso yo pienso que es más fuerte que acá. Mm. Entonces, el inicio del mes, luego las aulas ya están todas arregladas, ornamentadas, decoradas con el San Juan. Y el santo es muy fuerte allá. Entonces, por ejemplo, en octubre, Día del Profesor, Día de, de los Niños y también es Día de nuestra padroera, nuestra patrona, Nuestra Señora Aparecida. Entonces, todos luego nos ponemos así, dijes de la padroeira y varios otros, profe. Solo que Brasil es muy grande, entonces por regiones son nuestra cultura. Entonces, en el sur, por ejemplo, que es de donde soy, las personas en un determinado mes van a estar caracterizados con ropas distintas, porque ahí son los gaúchos, visten pantalones distintos y aprenden las danzas típicas, la comida típica y todo lo que se remete a esa época donde los gaúchos salieron para conquistar sus derechos. Entonces, en las escuelas pasan así 3 meses hablando de los derechos, hasta porque es una clase de historia también. Quando nós hacemos de forma lúdica, com que os alunos se metam nessas roupas, se caracterizem, busquem investigar sobre a cultura, apresentar suas danças, suas comidas, nós estamos ensinando de forma que queda mais emocional para eles. Então, é mais sencillo que eles retenham essa informação e que hagam parte também, que sintam como era nesse momento. Entonces, cada región hace su forma. Nordeste, por ejemplo, hace cordel. Entonces, aprendemos de forma bastante Mm. atractiva. Y lo mismo también que ocurre en los desfiles, en el desfile del 15 de mayo y del 15 de agosto. En el que acá se visten todo de próceres, salen las damas. Este 12 de junio también yo estuve en el Chaco, en Remancito específicamente, y se hizo ahí el desfile por la paz del Chaco, y era bastante lindo, se recordaba a cada uno de los representantes también que estuvieron ahí en la guerra, se contaban los nombres, entonces es un proceso dinámico en el que nosotros vamos también recordando cómo nuestro país está viviendo ciertas cosas. Y luego también que acá es muy como pese a que nuestros documentos nos digan que es un país laico, en el Paraguay la mayoría es católico también.
Entonces, este 15 de agosto se recuerda a Nuestra Señora de la Asunción y luego tenemos otra vez el 8 de diciembre a la Virgen de Caacupé. Pero como que la Virgen de Cacupé, calculo, no queda tanto en época escolar, entonces no se recuerda tanto en las escuelas. Sin embargo, ya la Semana Santa sí es muy recordada, se hicieron nuevamente este año muchas Vía Crucis, yo vi en las escuelas como proyectos educativos. Entonces vemos nosotros ahí cómo la sociedad y los factores históricos de cada país tienen una relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente se queda en los libros o en las aulas, sino que nosotros vamos a compartir esto con la comunidad educativa, los padres y que también están emocionados, algunos, ¿verdad? Que dicen, ay, mi hijo va a ser enfermera del Chaco, o mi hijo va a ser un, no sé, estos, ay, justo que no me viene su nombre, un prócer, o mi hijo va a ser uno que está en la Vía Crucis y genera todo un movimiento también, que son sumamente importantes. Cuando era esta Semana Santa, yo soy de Capiatá, en Capiatá no hay tanto burum bum bum, tanto movimiento en cuanto a eso, ese recordatorio, entonces nos fuimos nosotros a Pirayú y desde una escuela, que es una escuela católica, ellos realizaron la procesión, es la Vía Crucis, desde la iglesia de Pirayú hasta el ferrocarril. Y es tan lindo porque muchas personas también estuvieron acompañando, conociendo un poco nuestras características, diversos puntos estratégicos también en esa localidad de Paraguarí. Y se aprovecha también para no solamente demostrar ciertas características históricas, sino también para trabajar con la sociedad específicamente. Nos menciona que la educación dejó de ser solamente transmisora o socializadora para convertirse en la encargada de asignar también posiciones sociales. Nosotros debemos tener en cuenta que pese a que nosotros estamos constantemente formándonos en diversos aspectos, intentando aprender más, también la educación nos brinda una que otra característica. Por ejemplo, no vamos a decir que se trata o se le trata a una persona de una forma u otra forma de manera despectiva, sino que vamos adquiriendo posiciones sociales teniendo en cuenta, la licenciada Mau, a la profe Ana, el profesor Miguel. Entonces, ahí vemos que también nos brindan ciertos aspectos en cuanto a posiciones sociales, porque se espera que una persona estudiada pueda de una u otra manera también ser un parámetro en cuanto a valores. No en el sentido de va a estar discriminándole a los demás por ser licenciado o por ser doctor o por ser magíster o por ser profesora, sino al contrario. Es una posición en la que, él conoce sobre tal tema, entonces nos puede brindar orientación. Se espera que un docente trate de de una manera específica a las personas. No esperamos nosotros que un abogado venga y nos robe, por ejemplo. O no esperamos que un profesor venga y nos trate mal, que nos discrimine, sino al contrario, nos asigna una posición de relevancia moral y y regido un poco con aspectos éticos en nuestra actividad cotidiana, porque es luego demasiado feo. No, pero esperamos que fulanito que todavía ni se fue a la facultad o que ni terminó el colegio haga eso. Pero la doctora luego es la ladrona. No creo, no te puedo creer, seguramente fue otra persona. En ese sentido, nosotros lo que vamos a hablar un poquito de la asignación de las posiciones sociales, no de una manera despectiva, ya que a veces también se puede malinterpretar, ¿verdad? Yo ya soy abogado, entonces voy a poder tratarle mal a todo el mundo, no es al contrario. Esto nos había comentado a nosotros una vez un profesor y nos dijo, cuando ustedes entran a la carrera de psicología, la gente o entran a la universidad por la puerta de esta universidad, hay gente que ve, que mira, aunque ustedes no se dan cuenta.
Ah, Mau se va a la universidad. Ana se está yendo a la universidad. No saben capaz ni qué carrera estás cursando, pero ellos ya te miran de una manera diferente, esperando que tu actuar sea ético, moral, sea una buena persona más que nada. Y no nos quedemos nada más en el saber cosas, sino en el ser y poder compartir con los demás las cosas que nosotros hemos aprendido, vivenciarla y, por sobre todo, que se evidencie en nuestros actos. A veces, como todas las teorías, se malinterpreta capaz, sí, decir que la educación dejó de ser transmisora a socializadora y se convirtió en encargada de asignar roles sociales o posiciones sociales, que todos los estudiosos de diversas áreas le van a tratar más a las personas, se puede malinterpretar, pero no es a eso lo que se refiere, sino que nosotros, al ser estudiosos de una disciplina específica, tendemos a adquirir conocimientos y maneras de ser. Así que debemos tener en cuenta también ese parámetro con el que las personas nos van a estar mirando. Actualmente estamos asistiendo a un cambio social sobre la base de los pilares educativos: sociedad, familia e instituciones educativas. Encontramos a otros elementos de cambio social como el Internet, los profesores e intentos de democratización en la enseñanza. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que en este proceso debemos incluir en nuestro desarrollo de clases, por ejemplo, y tener en cuenta también en nuestros planeamientos el uso de Internet. No podemos nosotros eludir estas herramientas, porque de lo contrario yo me voy a estar quedando un poco atrás de otras personas, otros actores del proceso educativo al dejar de lado Internet, por ejemplo. Los profesores. Los profesores en estos últimos 5 años han tenido un rol fundamental en ese paso de la era de la presencialidad total y solamente presencialidad al cambio de la educación virtual. El que los docentes se vayan adecuando al uso, el poder transmitirle a los estudiantes cómo trabajar con Internet, recordar y conocer nuevas herramientas como la que nosotros hicimos, ¿verdad? Las infografías, Paddle, que yo uso mucho también ahora, esta otra, Menti, propiamente ahora que estamos utilizando Zoom o el WhatsApp, herramientas que forman parte del Internet y forman parte también del cambio social. Nosotros no podemos eludir eso y al contrario, debemos utilizarlo como herramientas en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque si es que nosotros como miembros o actores de este proceso educativo no le dábamos relevancia a Internet, capaz, por un lado, no íbamos a estar estudiando una u otra carrera, yo no iba a estar enseñándole a ustedes, porque no tenemos a veces ese tiempo para movilizarnos en un lugar u otro. Nosotros que estamos haciendo nuestra especialización en Ciudad del Este, no nos íbamos a ir cada semana a Ciudad del Este, por ejemplo. Entonces, nos sirve muchísimo que tengamos en cuenta estos cambios sociales y lo utilicemos a nuestro favor. Los profesores, la demanda de las características que debe tener un buen profesor aumentaron. Anteriormente, profesor, maestro era considerado aquel que transmitía conocimientos. Entonces podía ser argel, podía ser mandón, hasta inclusive le podía pegar a los alumnos. Entonces era un profesor. Pero nosotros ahora, ¿qué esperamos de un profesor? Que sea amable, empático, que conozca sus herramientas para el desarrollo de las actividades. A más de que sepa su clase, debe saber utilizar Internet, por ejemplo. Porque de mí o a mí nada me va a servir que yo sepa todas los temas para poder desarrollar, pero no pueda transmitirle a ustedes. O no pueda prender mi micrófono, no pueda prender mi cámara, compartir mi pantalla. Entonces, eso dificulta y aumenta también las capacidades y características que debe tener un docente.
Capaz yo pueda compartir mi pantalla, sepa las cosas, les haga llegar a ustedes, pero soy tan argel y desorganizado, obviamente no voy a poder satisfacer la demanda de la situación actual que está vivenciando mi país. Los intentos de democratización de la enseñanza, tenemos en cuenta que existen muchos factores en cuanto a las disciplinas de autodidactas también. Hay gente que sabe tanto y que no entró en procesos formales y a veces entra en estos procesos formales de como las instituciones educativas a nivel superior o en las escuelas también los niños. Y nosotros debemos intentar comprender de lo que ellos nos están hablando, intentar brindarles un acercamiento y cómo eso que ellos saben, conocen, manejan, les puede servir en el ámbito en el cual nosotros nos encontramos desarrollando. Cada uno tiene algo que realmente les gusta, una capacidad así excepcional y un talento en algo. Y eso nosotros debemos utilizarlo también en nuestras clases para poder hacerla más dinámica. Como les menciono, hay gente que es tan buena utilizando a veces herramientas de internet y más las criaturas, los jóvenes ahora. Y yo no puedo limitar eso en mi clase, no porque no es a lo que yo estoy acostumbrado. Lo mismo ocurre en psicología. Hay tantas técnicas, terapias que nosotros podemos utilizar para trabajar diversos enfoques, varias técnicas luego dentro de la TCC, si es que queremos utilizar la TCC nomás. Pero a mí me fue bien utilizando la desensibilización sistemática para ansiedad. Aprendí cómo se hace la desensibilización sistemática. Entonces yo me limito nomás en esa casilla. No quiero más irme a trabajar la TCC desde esta técnica de que era reconocer las características ABCD, creo que es una que se llama, porque yo no conozco. Lo mismo pasa a veces con los profesores. Yo ya conozco también un material, una estrategia, hacer las tareas siempre mediante cuestionarios o mediante ejercicios de matemática bien estructurados, que me quedo nomás en esa norma, porque si yo salgo de mi recuadro, puedo errar. Y yo como profesor creo que no puedo errar, ¿verdad? Porque la gente me está mirando ya de un rol particular. Pero en este proceso de cambio, es necesario que nosotros los docentes conozcamos que nuestros estudiantes necesitan cosas. Por eso es como un trabajo práctico que yo les puse a ustedes, la motivación. Yo como docente me doy cuenta que tengo, y eso en educación superior, que tengo alumnos que trabajan mucho, alumnos que son sostén de familia, que tienen mamá enferma, papá enfermo, hijo enfermo, que se encargan de sus hijos, de sus sobrinos, entonces, que trabajan mucho y se van otra vez a la universidad. Entonces, yo como docente no puedo limitarme nada más a desarrollar clases de como de una manera mecánica y más siendo yo psicóloga. Tengo que atender también las necesidades de mis estudiantes y trabajar un poquito con ellos la motivación. Yo puedo trabajar motivación desde no sé, matemática, ¿cómo? Contando con cualquier baile para reconocer u orientar algunas cosas en cuanto a triángulo, cuadrado, que hay estos bailes que dicen, me voy, salto, salto, salto en mi cuadrado, salto en mi cuadrado. Entonces ahí conoce también la figura geométrica, el niño en este caso, y se motiva también porque está bailando. Si es que nosotros vamos a trabajar salud, podemos hacer estos cantos del agua para consumir agua constantemente, para lavarse la mano, si estamos ya desde la disciplina de psicología específicamente o desde orientación, la importancia de autoconocerse, de trabajar, utilizar las herramientas que tenemos. Yo a mis alumnos, y eso que de la universidad, ahora que tenemos las presenciales, les suelo hacer bailar y eso. Entonces, acuerda Budapest, están todos felices porque es un día largo y luego tener que irse a la universidad a la noche, sabiendo que
tenés que pagar tu cuota, sabiendo nuevamente que vienen los exámenes, conociendo que tenés algún que otro problema en tu casa y no querés contar, debemos utilizar también las herramientas de socialización en los espacios de desarrollo de las actividades educativas. Tenemos los principales elementos del cambio social en el sistema escolar. La utopía, expectativas de la sociedad y el aumento de las exigencias sobre los profesores. Los profesores luego no enseñan, los profesores luego se sientan nomás y no hacen nada, los profesores nomás luego son el problema. Entonces nosotros también debemos ahí darle a conocer a los actores, a los padres, a la sociedad, al barrio, al policía, que nosotros estamos trabajando en un equipo y que necesitamos de cada uno de esos miembros del equipo para poder desarrollar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no podemos trabajar como islas, tenemos que trabajar así como eh, todos conectados como redes para lograr que realmente nuestro fin educativo se logre. La inhibición educativa de otros agentes de socialización, como ya les comenté, ¿verdad? Que cada uno sepa, que el despensero de la esquina sepa que forma parte él del proceso de enseñanza-aprendizaje, que el presidente y los miembros de la comisión vecinal sepan que ellos son también agentes de socialización en educación. Ruptura del consenso social sobre educación. ¿En qué hablamos en esta ruptura del consenso social? Nosotros capaz como personas que nos encontramos formándonos en estas disciplinas de las ciencias, tanto psicología, las ciencias sociales específicamente, debemos tener en cuenta que la educación o la perspectiva con que se mira a cada uno de los sujetos de la educación ya es diferente. A veces vemos ya que los padres se van y se pelean con los docentes porque en realidad lo que nos está dando es una adecuada crianza. Los profesores, a veces los que tienen psicólogos, los psicólogos específicamente, trabajan estos modelos de crianza positiva. No es o no nos limitamos nada más a la transmisión de saberes específicos, sino que nos va o que se va ampliando la educación haciendo primeramente un cambio de conducta en las personas para que vaya cambiando la cognición. Es poco a poco, como todo proceso, que nosotros vamos también trabajando conductual y cognitivamente con las personas para que entiendan que los cambios que se dan a nivel mundial impactan de manera relevante en la educación, que hay que ser partícipes del proceso. Antes los estudiantes pasaban ya por los exámenes. Ahora es muy importante el proceso en clase, que se cumpla con las actividades, no solamente de matemáticas y bien específicamente de hacer la tarea suma, resta, multiplicación, sino también trabajar el área creativa, trabajar los espacios asociados al desarrollo ambiental, conocer los valores, motivación, el teatro, que ahora se utiliza mucho también, que forman parte ya de las amplias características que intervienen en el proceso educativo. Cambios de expectativas cambios de expectativas respecto al sistema educativo. Nosotros estamos en un proceso constante de adquisición y de ajuste de ciertas cosas. Pese a que la reforma educativa se dio ya con, con anterioridad. Ahora, con estas nuevas reglamentaciones, con las realidades que se están vivenciando en el contexto, nosotros no nos limitamos a una cosa nada más, sino que asumimos realmente el rol de formar ciudadanos excelentes, con ética, moral, que sean emprendedores y que les sirvan a su sociedad. Porque nosotros esperamos, deseamos que los estudiantes puedan ser autónomos en el ámbito de la educación superior, por ejemplo,
que el alumno sea emprendedor, investigador, que conozca a su entorno. Porque si un universitario, una persona, un profesional, no conoce a su entorno, no conoce eh, investigación, va a limitar su campo del conocimiento, lo que no va, lo que lo va a hacer menos competente en el desarrollo de su disciplina. Siendo que ahora nosotros estamos interconectados y no nos podemos limitar, sino hay que explorar todas nuestras capacidades para intentar satisfacer las demandas de este mundo cambiante. No sabemos qué va a venir ahora, qué situación, pero específicamente nosotros debemos trabajar un, por un lustro, aproximadamente 10 años, en este rezago que se dio en la pandemia. Nosotros ahora estamos medio vivenciando que las criaturas no saben leer, estamos viendo que no saben escribir tanto, pero cuando estas personas se vayan a la universidad o cuando entren al nivel medio y sean personas con ansiedad, que tengan poca interacción social, ahí nosotros vamos realmente a ver el impacto, las influencias, las ventajas, limitaciones y alcances de lo que ocurrió en la pandemia. Nosotros capaz que le estamos viendo todavía el lado positivo ya como personas que en teoría ya nos encontrábamos en una etapa del desarrollo diferente, pero aquellos niños que ingresaron en el sistema educativo en este gran cambio social, van a tener una perspectiva completamente diferente a la nuestra. Capaz va a llegar un momento en el que ya no se van a querer ni ir a la escuela o se tienen a la escuela de una manera física, buscan nuevas estrategias, se centra nada más la educación en el desarrollo de otras actividades. Y en casos más extremos vamos a visibilizar casos de violencia, como ya se está dando actualmente. Hablamos también de la modificación del apoyo de la sociedad al sistema educativo. Debemos trabajar con cada uno de los elementos, por un lado, salud, seguridad, tener en cuenta también los aspectos viales, el descenso de la valoración social del profesor. Capaz antes el profesor era muy bien visto, la actividad docente, pero ahora ya no hay respeto, así que esto también es un cambio social que genera eh, mucho dilema, porque capaz el profesor de educación escolar básica tenga ciertas pautas para el desarrollo de sus clases, pero hay normativas que limitan su actuar. No vamos a decir que le va a ir a pegar a todas las criaturas, pero hay mayor, no sé, es mucho más fina la línea para tener un profesor justo y de un profesor violento. Hay situaciones en las que nosotros no conocemos realmente todo lo que está ocurriendo fuera de las aulas, en las casas de los estudiantes. Eso hace también que exista una gran desvalorización social del maestro y lo mismo también que ocurrió en las pandemias. Nadie le daba su tiempo al profesor para que esté cansado. El profesor tenía que responder 24 horas, 7 días de la semana a su teléfono y más en educación escolar básica. Aumento de las contradicciones en el ejercicio docente y los cambios de los contenidos. Capaz antes teníamos disciplinas como matemáticas, física, ciencias naturales, las ciencias sociales, pero ahora en los currículos se habla mucho de orientación vocacional, se habla también de la psicología como disciplina, de los talleres de orientación, de estos espacios que están orientados al desarrollo personal de los estudiantes, viendo la necesidad extrema de no aumentar nada más los saberes, sino también favorecer al desarrollo del ser de la persona. Desarrollo de fuentes de información alternativa. Hay y debemos tener en cuenta que a veces ocurre que los niños están tan informados con tanta información en internet, en la tele,
que buscan luego esa, o se tiene esa gana de ridiculizarle al docente. Yo vi tal cosa y sé que esta cosa es lo nuevo, entonces voy a ridiculizar a mi docente y voy a hacer un TikTok sobre él. Sí que debemos tener en cuenta también esto. Las informaciones que se reciben por YouTube también son relevantes en el proceso de formación. Escasez de recursos materiales y deficientes condiciones del trabajo. Esta es una situación bastante conflictiva que nosotros debemos vivenciar luego de la pandemia. 2 años la gente no se fue a la escuela y la infraestructura pierde a veces su calidad. Se rompieron muchos techos, muchas sillas, mucho mobiliario, se robaron muchas escuelas. Eso hace que la condición de trabajo sea menos favorecedora. Fragmentación del trabajo del docente y el cambio entre la relación docente-estudiante. Vamos a ver un poquitito que tenemos más adelante. Nos menciona que la educación es definida como un proceso de integración del individuo en la sociedad. Participa siempre un educador y un educando. Por otro lado, la educación se desarrollará en un contexto histórico y social, determinando por lo que su contenido se verá enmarcado directamente en este contexto. Por ello, la educación se convierte en un instrumento del Estado para formar a sus futuros individuos sobre las bases ideológicas, políticas, culturales de esa sociedad. Un ejemplo que yo siempre pongo en este aspecto de contextualización histórico-social es la del SNPP. El SNPP es una institución que, si vos estás en Itagua, y en Itagua se la conoce como la ciudad del Ñandutí, propone espacios para que se desarrolle el Ñandutí. Si vos estás en J. Augusto Saldívar, en J. Augusto Saldívar te van a enseñar a trabajar la horticultura, hacer también un poco esta de la administración agropecuaria. Si vos sos de zona central, se ofrece muchas formaciones para cajero, desarrollo Word, Excel, se trabaja también como mesero, repostero, porque sabemos que en cada una de las zonas nosotros tenemos mayor demanda en una u otra cosa. Entonces el SNPP creo que nos brinda esa herramienta de contextualización para que yo, si tengo a mi entorno en Aregua muchas frutillas, un ente específico me proponga o me provea de información para formarme en repostería con frutilla, para que yo sepa sembrar la frutilla, que sepa cosechar, que sepa qué hacer con esa frutilla y que no se pierda toda esa producción que yo tengo. Entonces, creo que eso es muy importante y nosotros tenemos también a mano que es el SNPP. Bueno, Lucilda, Fanny y Mau, ¿qué tal va? ¿Qué me pueden comentar acerca de la importancia de la contextualización en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, profe, hablo yo entonces. Más Sí, una vez. Legalmente, nosotros para brindarmos uma enseñanza significativa, uma aprendizagem significativa, é necessário estar lançando mano de todas essas ferramentas. A cultura, o deporte, a informática, todos são coisas novas que por vezes a informática nós não manejamos, pero que nos podem ajudar muitíssimo, porque esses alunos novos, eu costumo falar que eles são digitais. Um nene de 3 anos hoje, ele já hace assim com a mão em el teléfono. 2 anos já põe todo o que quer em el teléfono. Então, são ferramentas que, se nós nos mantenemos atualizados, vão nos ajudar muitíssimo a estar em el mesmo nível de eles. Ou então, nos convertimos a peças de museu. Então, a cultura e todo o que podemos encontrar nos auxilia, nos ajuda, nos hace mais sencillo, mais prazeroso o processo de enseñanza. Como em el inicio hablaste sobre as fechas culturais, nós podemos desenvolver uma aprendizagem significativo quando ponemos
ahí todo el tema de la Fundación de Asunción, de la Nuestra Señora de Asunción. Vayan a buscar información, traigan, vamos a montar un contenido, vamos a hacer una presentación todo con traje, con ropas, con todo como era antiguamente. No hace falta que estemos leyendo ahí todo el tiempo el libro. Podemos construir esse conhecimento e, mais que isso, podemos ensinar e desenvolver em los alunos que trabalhem em conjunto, em equipo, em uma enseñança compartida, uma construção de conhecimento. E estamos formando mais allá de conhecimento, estamos formando cidadãos. Então, temos que lançar mano de todo isso, profe, não podemos deixar passar. Así mismo, hay que utilizar las estrategias y como dijiste, ya nos van a ver a veces si utilizamos las mismas estrategias didácticas siempre como pieza de museo. Y va a decir, no, con esa profe no da luego gusto. No solamente en el ámbito de educación superior hay que utilizar mucha tecnología, sino que en todos los contextos. Lucila, Fanny, vamos a escucharle un poquitito de su experiencia y la interacción del contexto en clase. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas, buenas, súper bien. Estuve escuchando atentamente y la verdad que ahora mismo, por ejemplo, estamos con la experiencia de los espacios creativos en las escuelas, que es un boom prácticamente. ¿Por qué? Porque es una integración de niños de primer ciclo, segundo ciclo con diferentes docentes, ¿verdad? Y entran los chicos de primero, segundo y tercero, eligiendo ellos en cuáles de los grupos se van a ir. Y tantas cosas se sale del grupo de los niños compartiendo, ¿verdad? Desde su, eh, de lo que ellos les gusta, porque ellos son los que eligen los espacios en donde van a ir. Entonces vemos ahí también nosotros que cada niño tiene demandas diferentes de lo que a mí como docente se me puede ocurrir. A mí, Así no mismo. sé, yo quisiera hablar a veces sobre, no sé, dinosaurio, pero al niño ya no le interesa el dinosaurio, entonces se va él a ver el tema del agua. Vi que hoy había volcanes, por ejemplo, en una de las, me Sí, fue a traer a mi sobrinita de la escuela. Y había algunos que estaban trabajando con cocodrilo, otros estaban haciendo volcanes. Entonces va variando ahí los espacios también para que vayan aprendiendo cada uno lo que realmente le agrada. Con así mismo. o sea, utilizando algunos instrumentos, algunas cosas y también desarrollando su talento por sobre todo, porque eso pues es importante. Cuando nosotros trabajamos el espacio creativo, decimos, ah, no, pero van a pintar nomás, van a cortar, van a ensuciarse. Pero al desarrollar la creatividad, nosotros estamos trabajando en la imaginación del niño, que él cuente la historia, que desarrolle su lenguaje, que a la vez que esté desarrollando su lenguaje también pueda aumentar la cantidad de palabras, no solamente para la oralidad, sino para la escritura también. Así. Y Y te es cuento, profe, demasiado. que viste que en el espacio creativo no está incluido el preescolar, ¿verdad? Pero la profe sí les trabajó con los niños del preescolar. Hoy felices, ellos llevaron su cajita de fósforo, y algunos trajeron las cajitas de fósforo más grandes y otros más chicos. Felices ellos porque la profesora le dijo que ellos iban a ser robots. Mm. Entonces, se está adaptando pues el espacio. Y algunos se iban todos con su pintura. La cara de las mamás estaban que no les gustaba, pero ellos se iban con el robocito No, feliz en la y caja. yo les voy a contar mi experiencia también. Yo pues soy una tía medio así especial también. Mi sobrina hizo hoy el cocodrilo y estaba verde acá por su brazo. Y sale y le digo yo, ¿qué te pasó ahí, Ana Claudia, en tu brazo? ¿Ya tenés un tatuaje también ahora? Le dije. No, ese es que tía que yo estaba haciendo mi dinosaurio, me pinté todo acá y ella re feliz porque estaba haciendo su, no era dinosaurio, su cocodrilo. Entonces, como dice también Lucy, si nosotros no sabemos bien qué es lo que se está haciendo, no que no miramos, lo ha manchado todo su ropa y todo eso, ¿verdad? Pero tiene su tiempo. Sí. Pero ellos felices se iban con su robocito porque la profe adaptó a todo lo que ya se venía haciendo, ¿verdad?
y hoy trabajó la profe del preescolar con sus niños, el robot, pero ellos felices y las mamás con la cara, ¿verdad? Porque ellos se iban todos con las pinturas por todos lados, pero ellos felices. Sí, y capaz hasta son menos acajatajna, menos cabezudo cuando llegan a su casa porque ya tanto pensaron, hicieron sus cosas, se movieron de aquí para allá, que están también cansaditos los chicos. No, ellos se fueron felices. Y también quería contar un poco mi experiencia, profe. Hace rato estuve hablando a ustedes que nosotros tenemos que adaptarnos al lugar donde estamos trabajando, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me recibí recién hace 20, a punto de 23 años, me acuerdo, yo me mandé a hacer un trajecito porque pensamos, porque eso va a ser el lugar donde vaya a enseñar. Me iba con un trajecito, la verdad me encontré que no era para un trajecito, que no era para un taco alto. Entonces al día siguiente ya me puse una bota acorde a la comunidad educativa. Estuve escuchando que dijo hace rato que hay lugares donde no podemos irnos en taco alto y así mismo, esa ya experiencia tuve yo. Sí, y justo también nosotros habíamos comentado, creo que era proyecto o algo así que estábamos desarrollando con Mau. Y no podemos nosotros irnos así todo con nuestro taquito alto. Y porque la gente luego va a decir, ay, ¿qué es lo que viene esa y se hace tanto? Ahí ya luego nos limita todo lo que nosotros capaz queríamos compartir. No es que no vamos a ir a cachafá, obviamente, sino que vamos a irnos para trabajar y que se note, esa es nuestra vocación de trabajo, ¿verdad? Nuestro deseo también de ayudar a la comunidad, porque hay veces en las que nosotros, aunque pensemos que no estamos haciendo un cambio, somos como una luz para la gente. Ay, viene la profesora fulana. O Uma, hoy que tú la psicólogo, están viniendo los psicólogos, van a escucharnos, nos traen algo, viene la profe, tan buena que ella es. Pero si es que no verlo, a veces todo pipiris y todo pipiris chuco, no se quieren acercar a contarnos sus realidades también. Sí, así mismo, profe. O hablan, esa no va a saber cómo lidiamos, cómo somos, los Mm. problemas que tenemos, no nos va a comprender. Vive en otra realidad luego. Así mismo, cómo se expresa ya luego, así que es a veces que nosotros debemos tener en cuenta que todas nuestras emociones, todo nuestro ser, se muestra con o se va a evidenciar también con nuestro tono de voz, con la calidad con la que contamos, con esa sonrisa que le damos a la gente. Porque si no va a decir, ay, siempre lo cara larga la profe Ana. Hoy no, ella con luego es más argel en su tono de voz. No da lo gusto escucharla porque parece que siempre nos reta. Pero aunque vos estás retándole a la gente, estás dándole una observación y le hace con una sonrisa, le decís, este pues para que nosotros seamos mejores personas, a época, ahí te reís, ahí sonreís, ya cambia ya el mensaje y cómo la gente interpreta ese mensaje más que nada, que es lo que es importante para nosotros como profesionales del área de psicología, porque podemos ser, como yo les digo, profesionales buenísimos con todos los galardones encima, pero si no brindamos esa confianza a nuestra persona, con las personas con las que estamos trabajando, ya sea desde el ámbito de la educación específicamente o desde la psicología más particularmente, no vamos a poder llegar y realmente cumplir con nuestra función como profesional. Que todos lo estamos sobrecargados a veces, pero esa pequeña sonrisa que le das a la gente le hace que se acerque a contarte lo que está pasando. Hace que nuestro equipo sea más unido también. Fanny, ¿querés comentarnos algo? Hola, profe, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, como dice la compañera Lucy, estaba escuchando atentamente todo. Y hay muchos puntos que comentar también, profe. Pero me quedo al principio de la clase, cuando te estaba hablando de lo que es la transmisión de la riqueza cultural que tenemos nosotros, ¿verdad? Los paraguayos, y yo quiero comentar una experiencia. Mi escuela fue una de las primeras en la zona donde hicimos el festejo, otra vez el festival de San Juan, ¿verdad? Y iba yo curso por
curso, grado por grado, llevando el aviso, comentándole a los chicos, bueno, vamos a tener nuestro festejo, tenemos que preparar el número artístico, tenemos que preparar nuestro juego, así lo tradicional, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me decían las criaturas, por lo menos los chicos que están en el séptimo, en el tercer ciclo, ¿verdad? Me dice, por fin, profe. Y le dije, sí, por fin. Porque creo que la última vez que ustedes pasaron por una fiesta de San Juan es cuando estaban en el quinto grado o en el cuarto, porque después pasaron los 2 años de la pandemia, el año pasado no hubo otra vez nada. Y ellos lo que tenían era, bueno, volver a eso, ahí por fin vamos a hacerlo otra vez y vamos a bailar, y más que nunca se prestaron para bailar. Esa gente que jamás te quería colaborar con nada, bailaron. Era una cosa, todos querían hacer algo. Era como una fiesta patronal, todos felices. Pero los chicos, los pequeñitos, los que son del primer ciclo, ni la menor idea de lo que era una fiesta de San Juan. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Por qué, profe, vamos a hacer eso? Y ahí empezó otra vez un pequeño mini proyecto, otra vez antes de la fiesta de San Juan, para que los chicos estén completamente inmersos y empapados, por decirlo de una forma, de lo que es lo que es la fiesta de San Juan y qué es lo que nosotros recordamos en esa. Y ahí quedamos, o sea, bueno, no es solamente el conocimiento como tal de lo que es la literatura, lo que es el cúmulo de saberes de las diferentes disciplinas, sino que en volver a revalorizar y a conocer según la edad también de lo que es nuestro acervo, lo que es nuestra riqueza, ¿verdad? En cuanto a costumbres y a cultura. Sí, los más chiquititos van a decir ahora, ¿qué es un camba? ¿Qué es un paila yejerey? Y es el momento ahora, realmente. Aunque me voy a los San Juan para comer nomás, pero feliz ahí también con la gente. El año pasado mi sobrinita tuvo su primer San Juan y tuvo suerte luego porque yo estaba atendiendo ahí el chanchito pone la cola. Entonces muchas veces jugó mi sobrinita. Ahora San Juan nomás ya espera a ella. Pero Ya. realmente es tan interesante todo este proceso y nosotros a veces lo vemos de una manera tan sistematizada, que tenemos que cumplir con ciertas cosas, que hay muchos papeleos, obviamente, en nuestro quehacer, pero darle ese plus, esa sonrisa, como yo les digo, en el hacerle sentir a la gente realmente ciertas pautas, ciertas creencias, ciertos espacios creativos, generan que creemos o favorece al desarrollo de personas con otra visión, con otra perspectiva, con otras ideas. Profe, estaba ¿Sí? leyendo este libro, el apellido no recuerdo de la autora Anita Anita Wolf, Wolf. Wolf, Yes, yes, le digo. Sí, y estaba leyendo el material porque estaba haciendo la tarea número 1, ¿verdad? Y me interesó, me llamó tanto la atención, ¿verdad? Decían en el principio del material, bueno, si ustedes están leyendo esto por obligación, bueno, porque están haciendo algún curso, decía, ¿verdad? Y empezaba a hablar de esa necesidad que tiene el docente de no solamente saber, como usted mencionaba, no solamente saber lo que tiene que enseñar, sino que tiene que tener la habilidad de poder enseñar eso que debe enseñar en un contexto de infinita variedad de realidades. De que lo único común yo creo que es el contenido. Ahora la forma, el modo y la manera en que esto tiene que llegar a nuestros alumnos, a los chicos, ¿verdad? Considerando todo lo que es la realidad actual, ¿verdad? Exige demasiado del maestro. Y como comentábamos en la clase anterior, el maestro muchas veces no está preparado, muchas veces no sabe cómo afrontar, perdón, esa dificultad o esa situación, y a veces el maestro no tiene herramientas. Y continuaba yo leyendo y decía, bueno, es el saber, es el conocer, es otra vez la actitud, cómo nosotros nos presentamos, cómo nos perciben los alumnos, si somos agradables, si somos desagradables, como decía, si es que venimos pirebaí, todo lo ven ellos, todo lo ven. Y ahí tenemos otro punto, tenemos que saber cómo enseñar, después cómo vamos a estar nosotros otra vez y la importancia que tiene esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños, cómo nos perciben ellos, qué sensación, si están
a gusto, si es tanto lo que se exige del pobre maestro y también a la par de eso del psicólogo educacional que es el que debe saber orientar, detectar, evaluar, redireccionar otra vez las actividades que se están realizando en el día a día cotidiano, ¿verdad? Para poder enseñar un contenido. Digo, acá lo más fácil es el contenido. Eso es Lo lo más de menos. fácil es el contenido. Cómo transmitirlo ya ahí vamos a quedarnos un poco Profe, en la necesidad de cada uno, ¿sí? déjame hacer una pregunta a mi compañera. Sí. Fanny, escuché Dime. tu opinión, es tanto lo que se exige del pobre docente. Pero vamos a mirar sobre otro ángulo. Vamos a agarrar cualquier otro profesional. Vamos a agarrar un médico, un psicólogo, un engenheiro, un arquitecto, un administrador de empresa o un contador. Todos tienen que estar constantemente buscando información porque se cambia todo a todo momento. Lo mismo es el docente. El tema, a mi mirada, es que el docente quedó un poco estacionado en el proceso de enseñanza. Y por un tiempo, él no tenía que buscar formas nuevas, porque si te das cuenta, ahora quero que quede bem claro que é minha opinião. Eu respeito a opinião e incluso quero agradecer a Lucilda porque ela puso ela falou em la outra aula de sua escola, de seu entorno e me foi de grande valia porque eu estava tão encerrada em meu entorno que não conhecia o entorno do restante das pessoas. Pero eu miro que o profe quedou por um tempo, como que 20, 30 anos, sem se reciclar, sem cambiar sua estratégia de enseñança. E agora sim, foi muito exigido em el período de pandemia dele. Agora, o projeto de cambio da enseñança já estava aí. Nós hoje mesmo podemos fazer uma comparação entre a prof. Ana e a prof. que deu a asignatura anterior. São completamente distintas. E há profs que aún estão nessa enseñança de forma passada. Agora, não é só do prof que se exige, de todas as profissões se exigem. E algumas mais, incluso, como medicina, por exemplo, contadores, advogados, e as leis se cambiam todo o tempo. O tema é que o mundo globalizado hoje nos exige essa mudança a todo o tempo. Porque todo cambia todo o tempo. E se não nos atualizamos, estamos afuera do mercado de trabalho. E aí não estou falando só de prof, estou falando de todas as profissões. Agora, háblame, ¿qué piensa vos sobre eso? Vamos a escuchar que Fanny nos responde un poquito también. Pero está sumamente interesante ese punto realmente. Perdón, no tenía mi micrófono abierto, perdón. Eh, Decía que al docente se le exige más porque el docente está a la vista de toda la comunidad. Y el docente es observado, es monitoreado, es evaluado y después tiene otra vez sus observaciones sobre el desarrollo de su proceder diario. Es cierto lo que decís, compañera, todas las profesiones necesitan de la actualización constante y mucho más ahora por la velocidad de acceso a la información y de todo. Solamente que él decía un material que leía no hace mucho, que la docencia o el ejercicio, el trabajo que tiene el educador es la profesión que menos ha cambiado desde hace 200 años o 300 años, ¿verdad? Porque se sigue centrando según los recursos que tenga cada situación, cada realidad en el alumno, el maestro, una pizarra, un texto y bueno, y vemos cómo esto lo hacemos llegar a los chicos, ¿verdad? Y que otra vez sea significativo y que sea aplicado a su realidad y que pueda hacer que esta persona desarrolle todo su potencial y que con ese potencial él pueda hacer su aporte a la sociedad para hacer una sociedad mejor. Se exige mucho, no hay muchos recursos y la actualización que vos comentás sí es necesaria en toda
en toda realidad. Ahora con la tecnología se ve mucho más, porque como decía la profe, si es que internet no estaba disponible, quizás ni siquiera íbamos a estar estudiando nosotras ahora porque nos iba a costar llegar a la universidad en un viernes de noche, o porque por ahí el horario de salida de nuestro trabajo no iba a permitir que llegáramos. Yo soy una persona que por ahí muchas cosas pude concretar otra vez dentro de la locura y la tristeza que fue la pandemia. Muchas cosas pude concretar porque por ahí pude estudiar cosas que no podía antes, por el factor tiempo y por el factor movilidad, ¿verdad? Y ahora estoy acá de cara dura, así entre ustedes maravillosas, ¿verdad? Tratando de absorber también toda esa experiencia que tienen ustedes, pero es una ventaja que no podemos negar. Quizás la profe, por ser joven, le fue muy sencillo, dentro de todo, profe, sin menospreciar los esfuerzos, ¿verdad? Pero le fue relativamente más sencillo ella adaptarse a esto porque es una persona ya, profe, vos tenés menos de 30 años, ¿verdad? Sí, de Eh, menos de sí, 30. sí, menos de 30, ¿verdad? No pregunto la edad, sino por hacer el rango etario nomás. Una persona menos de 30 años ya creció en la tecnología, le es más fácil. Ella, mira, ella es recheta, ella te manda tarea de esto, gracias a esto, o de aquello, o usas tal herramienta, o haces un video. Y de paso nosotros no solamente aprendemos el contenido, sino que vamos teniendo habilidades y destrezas en otra vez la forma de hacer llegar nuestras tareas, ¿verdad? Y también conozco profesoras maravillosas, extraordinarias, únicas que amo, ¿verdad? Pero que por ahí no tienen esa apertura a lo que es la tecnología. Y dice, bueno, yo no voy a aprender luego y no quiero más. Y nosotros nos estamos perdiendo de docentes extraordinarios también por ese miedo que da la informática. Y yo siempre digo, no, o sea, la computadora se hizo para nuestro servicio, para que nosotras podamos o nosotros podamos aprovechar ese recurso y hacer y aprender y conocer y todo. Pero si tiene miedo o si por ahí nadie tuvo la paciencia de enseñarle cómo se debería enseñar, así no también son los niños, ¿verdad? Todos necesitamos también de una formación y hay tanto que decir acá, tanto que decir, Maura, Vergo, verá eh, que bueno, una noche quizás va a ser poco, pero es importante también que nosotros desde nuestro trabajo de psicólogas podamos crear también esa confianza en el maestro, porque muchas veces el maestro sabe, el maestro quiere hacer, pero el maestro tiene miedo. Y tiene miedo porque no conoce, porque lastimosamente, repitiendo lo que decía un video que vi esta semana, muchas veces ya el maestro pasa a ser un pasapapeles y la parte pedagógica queda un poquito relegada, no por falta de voluntad, no por falta de conocimiento, sino por el factor tiempo, que nos pasamos completando documentos, planillas, informes, de todo lo que yo entiendo perfectamente, eso es necesario porque administrativamente todo tiene que quedar evidenciado también. El maestro no, el trabajo del maestro no puede ser tampoco, no puede ser algo no planificado y tampoco que no quede el registro de lo que se hizo. Se entiende perfectamente, pero a veces choca esa realidad administrativa y pedagógico otra vez que es todo lo que tenemos que hacer, que yo en lo particular, el maestro que está en aula siente porque el maestro quiere trabajar con su niño. El maestro quiere ver qué es lo que ese niñito necesita, trabajar quizás de una forma un poquito más individualizada con ese niño, porque a veces el niño necesita muy poquito. Es un pequeño arranque, pequeñito, que el niño quizás era que el niño tome confianza en sí mismo nomás. Y a veces la posibilidad no se puede. Es complejo. Fanny, te quiero contestar dos cosas só. Dime. Eso que hablaste ahora es muy interesante, pero también pasa en todas las otras profesiones. Todos tenemos cosas que también nos gustaría hacer un poquito más, pero no lo logramos porque tenemos que cumplir con todas las partes también. Ahora, yo justo te hablé eso porque estoy teniendo muchas profes con crisis de pánico, que te llaman desesperada, teniendo crisis. Hay un colapso en la educación ahora en el periodo post-pandemia. Y yo miro que es porque vino la pandemia, nos obligó a cambiar nuestro status quo. En el momento del día a la noche tuvimos que cambiar. Se terminou a pandemia, os docentes querem que volvemos a como era antigamente.
y es imposible volver, porque el pensamiento, las habilidades, todo se expandió. Entonces, miro que hay muchos profes que quieren volver al proceso tradicional y eso no va a pasar nunca más, porque es imposible después de experimentar toda essa novidade que antes não era possível, que eles vuelvan. Entonces, claro, va a ser más exigido de nosotros buscar alternativas. Ahora, também concordo com vos quando vos falaste que a docência, enseñar, es una profesión que hay 200 años no se cambiaba nada, pero el mundo se cambió cuánto. Nosotros nos quedamos en el pasado como profes entonces. Porque imagínate 200 años sin cambiar el proceso de enseñanza. E não hablo só de tecnologia, porque eu, por exemplo, tive uma profe, a profe Lucila, que é uma profe fantástica e ela nunca utilizou uma ferramenta, ela tinha muita dificuldade. Eu fui aluna dela em processo de grado e houve situações assim absurdas, mas suas classes eram redinâmicas, com debates sobre temas muito relevantes, com exposições. Então, miro que hay profes que necesitan abrir los ojos también para esa cuestión de ser dinámico y construir ese conocimiento realmente significativo, tener esas ganas de realmente formar conocimiento y no calificación. Porque yo sé que también es cobrado del profesor tener ahí los alumnos con calificación, pero calificación es importante o formar un buen profesional com conhecimento, com domínio, que sepa desenvolver seu trabalho. E isso, um profe que senta aí, aula, não vai lograr, porque ele não está desenvolvendo um bom profissional. Ele está solamente transmitindo conhecimento. Agora, desenvolver um profissional é um conjunto de coisas que o aluno vai necessitar aprender. E aí é necessário que cambiemos nosso processo de solamente um profe llegar e despejar arriba de uma aula todo o que conoce. E aí sí cambiar nuestra forma. Y todos esos son esos cambios sociales que nosotros como profesionales que vamos a estar trabajando de cerca también con la educación en ciertos contextos, capaz no inmersos específicamente en el sistema educativo, pero sí como actores en la comunidad educativa tenemos que conocer. Y estos debates, por ejemplo, sí son de un nivel ya de posgrado, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca en los posgrados y obviamente en las carreras de grado, ¿verdad? Pero cuando estamos en los posgrados nosotros tenemos mayor sustento literario, mayor conocimiento para debatir, entonces es bastante interesante. Y como dice siempre mis profesores, nosotros somos guía, acá sí realmente se aplica el ser guía, ¿verdad? Porque ¿cómo vos le vas a guiar a un ciego? Tenés que desarrollar primero algunas que otras estrategias para poder encaminar, ¿verdad? Y que logremos la meta juntos. Pero en estos niveles de maestría, creo que como dijo Fanny también y estamos hablando, ¿verdad? Una clase es poco. Unas 2 horas son poquísimas porque la educación es tan amplia y cuando la mezclamos con psicología, que son dos cosas que nos gusta tanto, estamos ahí para hablar horas y horas. Lo que yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros cuando vamos a leer libros nos van a decir que el conductismo es malo, que el conductismo siempre es el que se le pega, ¿verdad? Pero yo estoy en una propuesta completamente diferente que me hace sentar a debatir con la gente por días, ¿verdad? El conductismo para mí se leyó mal nomás y que el castigo no tenía que ser tan castigo como fue realmente. Porque todos los paradigmas que nosotros utilizamos actualmente en conductismo o en educación hasta la actualidad son o siguen teniendo algo de conductismo todavía. Las calificaciones, por ejemplo, reconductista, estar en clase a veces conductista y también, ¿verdad? Pero no decimos que es malo, sino que nos sirven para que nosotros vayamos ordenando este proceso que es tan amplio, tan complejo, porque sin planificación nosotros no vamos a ir a ningún lado. No vamos a saber qué desarrollar adecuadamente, no vamos a poder darle el seguimiento real y tampoco vamos a ver ese antes y el después en un estudiante.
Yo, por ejemplo, sí puedo decir el antes y después de Mau, ¿verdad? Porque le conocí ya antes y ahora le conozco después, ¿verdad? Y también lo mismo, Mau puede dar una referencia y Lucilda también una referencia a mí que cuando comencé a estar con ellos, capaz era diferente y ahora tengo más seguridad, más diálogo para desarrollar también con cada uno, pero es un proceso que nosotros podemos visibilizar. Es lo que denominamos proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas cosas vemos que están mal, vamos diseñando, otras vemos que nuestros profesores usan y lo agarramos como nuestro también, si funciona o no con nuestro grupo de estudiantes y vamos adecuando, conociendo siempre. Ahora que viene la inteligencia artificial, no nos vamos a negar a la inteligencia artificial, vamos a tener que aprender a usarla, porque nuestros alumnos conocen inteligencia artificial y más los jovencitos. Entonces nosotros no nos podemos quedar rezagados. Tenemos que entrar a probar 2 o 3 veces qué es lo que nos dice en ChatGPT y qué es lo que nos dice Bing para ver si realmente nuestro alumno está haciendo la tarea o está haciendo todo ChatGPT nomás. Que es cuestión a veces de leer, de probar también, echando a perder se aprende para desarrollar una nueva competencia, una nueva habilidad. Bueno. Por el día de hoy, en esta amena jornada, ya les tengo que dejar. Un placer, como siempre, compartir con ustedes el desarrollo de las clases. Psicología educativa creo que es una de mis disciplinas favoritas. Mezcla mis dos pasiones, la psicología y la educación. Entonces, podemos hablar bastante sobre ella. Y nos vamos a encontrar seguro en algún que otro momento otra vez para desarrollar otras actividades y mucho éxito en este poco tiempo que les queda ya de nuestra materia. Me avisan nomás cualquier cosa, estamos en contacto con relación a los plazos de entrega de la tarea, si tienen alguna dificultad, algún inconveniente, problemas de salud que a veces pueden darse para que podamos llegar todos a la meta, culminar primeramente esta asignatura y posteriormente terminar ya el posgrado. Ya, y Tereima, ya queda poco tiempo otra vez. Calculo que están haciendo ustedes muchas materias ya. 10 12 por ella. El 13 Sí, módulo es un mío, profe. 13 ya, ¿verdad? Muchito ya otra. Sí, Sí, entonces ya estamos ya más de la mitad. Y obviamente, Catuete, nos encontramos otra vez en tutoría de tesis. Si es que no me echan de la UMA. Dios mediante. no, profe, quédate tranquila que hacemos un bajo firmado para que no te saquen. Bueno. Chau, chau, que descansen, coman mucho payagua. Compas, um gusto, Fanny, um gusto.